Bendecidos, bendecidos con toda bendición. Quien te saluda, el pastor y hermano Javier Nogueras, pastor en Jesús mi amor, Buenos Aires. Así que le damos gracias a Dios por este día de apertura. Y recordad que estamos en la clase número 4 de la serie La bendición nace en lo espiritual. Así que es una serie muy poderosa, pero bueno, yo sé que a veces parece muy largo, pero a la vez es corto porque yo sé que en 3 o 4 clases uno no aprende todo, nunca termina de aprender, pero mínimo 3 clases para una serie, porque lo más importante, como digo, es aprender, ¿no? Aprender, conocer la verdad, porque dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre, ¿no? O sea, el conocer, ¿no? Todos estaban enfocados con la verdad, pero el tema es con el conocimiento de la verdad es lo que te saca adelante. Por ahí vos podés conocer muchas cosas, pero tiene un fundamento equivocado. Tiene un fundamento con palabras de humana sabiduría, ¿no? Y estamos tomando un tecito caliente porque hace mucho frío en Buenos Aires. No es que haga mucho frío, pero hace, ¿sí? Se siente. Así que mientras se van conectando los hermanos, los amigos, le damos gracias a Dios y oramos por esta enseñanza que se grabe en lo más profundo de nuestro corazón y de nuestra mente y de todo nuestro ser, para que nuestro cuerpo se vaya renovando por medio de esta palabra de gracia. Gracias te damos, Señor, porque por medio de esta palabra del nuevo pacto, por medio de la palabra enseñada, Señor, nosotros recibimos, Señor, todos los beneficios del nuevo pacto de la gracia. Ayúdanos a conocer, a entender, Padre, la obra terminada. Ayúdanos a conocer el sacrificio de Cristo, el valor del sacrificio de Cristo. ¿Para qué? Para que podamos disfrutar de todo lo que Cristo ya compró por y para nosotros hace más de 2000 años. Gracias te damos, amado Dios. Gracias te damos, Cristo. Gracias te damos, Señor, que se caigan todas fortalezas de la ley de Moisés o impuestas por humana sabiduría. Que se caiga, Señor, todo paradigma, toda fortaleza, todo dar vuelta, toda perdera de tiempo. Y que se abran, Señor, los ojos del entendimiento. ¿Para qué? Para que podamos conocer la verdad de lo que Cristo compró por y para nosotros hace más de 2000 años. Bueno, la verdad es esta, la verdad es simple. Hay muchos que son ministros y predican, y inclusive hay gente que va casa por casa y predica. Entonces la gente se confunde porque los hermanos pueden decir, bueno, pero hermano Javier, justo al frente de mi casa hay una iglesia que dice evangélica, ¿no? Y bueno, entonces la gente se confunde porque hoy por hoy hay infinidades de lugares que le llaman iglesia, infinidad de ministros que se llaman ministros, pero puede ser un ministro de pecado. ¿Qué es un ministro de pecado? Que todavía predique condenación o todavía predique la ley de Moisés. Y bueno, por eso estamos, ¿no? Para nosotros poder enseñar y a la vez también poder aprender. Dar y recibir, porque también de lo recibido, de lo que damos también nosotros, de lo que sembramos también cosechamos. Bueno, fíjate lo que dice en el libro de Corintios, capítulo 1, versículo 2 en adelante. Fíjate lo que dice. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios,
no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y mi palabra, y ni mi palabra, y ni mi predicación. Faltaba que diga, y ni mi testimonio, ¿no? Y ni. Fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. O sea, es una carta que Pablo escribió y ahí va, se la mandó a los corintios, y los corintios no sé cómo habrán recibido esta carta, si con mucha alegría o con mucha tristeza, pero lo que sí acá Pablo enseña, dice, y ni mi palabra, y ni mi predicación, y ni mi oración, y ni mi testimonio, y ni mi intercesión, y nada, ¿no? De lo que nosotros podamos hacer, sino con el poder de Dios. ¿Y qué era el poder de Dios que Pablo decía tanto? Fíjate lo que dice en la hoja de atrás. Hoja de atrás, Primera de Corintios, versículo 1, capítulo 1, versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Qué es la cruz de Cristo? Bueno, Pablo le llamaba el poder de Dios. ¿Qué es la cruz de Cristo? El momento en que Jesús fue a la cruz, fue crucificado, murió y al tercer día resucitó con poder. Por eso Pablo le llama el poder de la cruz, el poder del sacrificio de Cristo. O sea, Pablo pone todo su énfasis, todo su enfoque en un solo lugar, en un solo momento. ¿En dónde? En el momento en que Cristo fue a la cruz. Entonces, él dice, y ni mi palabra, y ni mi testimonio, y ni mis oraciones, y ni mi intercesión, y nada. No se enfoquen, no dependan de mí, no dependan de mi predicación, ni de mi oración, ¿no? Sino del sacrificio de Cristo. Y ahí está el poder de Dios, en la gracia de Dios. Enfóquense en ahí. Entonces, acá vemos, como Pablo dice, para no hacer vana la cruz de Cristo. O sea, si Pablo se ponía a hacer otra cosa, si Pablo se ponía a hacer milagros, si Pablo se ponía a hacer campañas, si Pablo se ponía a hacer milagros, a bautizar, si Pablo se ponía a interceder, si Pablo se ponía a hacer otra cosa, estaba haciendo vana la cruz de Cristo. O sea, puede ser alguien, puede hoy llegar esta enseñanza a alguien como esa botella que antes tiraban al mar y llega al otro lado y alguien agarra ese mensaje. Puede llegar hoy a alguien, algún ministro, alguien que esté predicando del templo grande, del yate, que esté predicando. Puede estar, como dije al comienzo del programa, puede alguien ir casa por casa, puede alguien poner una iglesia al frente de tu casa, pero eso no quiere decir que esté predicando el fundamento correcto. Puede ser que alguien, puede ser que esté ministrando hace muchísimos años, 40, 50 años. Puede ser que lleve de evangélico o de ministro, pero puede ser que esté dando un conocimiento incorrecto, de humana sabiduría, o de un fundamento incorrecto. Por eso Pablo dice, mirá, como pensaba yo el otro día,
Si tenemos nueva creación, tenemos nueva vida. Si tenemos nueva vida, tenemos una nueva mente, la mente de Cristo. Y necesitamos nuevos pensamientos, nuevo conocimiento. Y acá está. Para que nuestro conocimiento o nuestra fe no esté fundada en humana sabiduría o en un conocimiento nuevo, moderno, o en un conocimiento viejo. Puede ser hoy que alguien esté queriendo cortar algo con un hacha. Puede ser que hoy quieran agujerear con un clavito. Así pasa con el Evangelio, así pasa con la palabra de Dios. O sea, para que nosotros podamos creer correctamente, para que podamos vivir bien, para que podamos disfrutar, esa es la palabra. Nuestra fe, nuestro enfoque, tiene que estar en el conocimiento correcto. Si por alguna razón alguien te dio un conocimiento, una información que nada tiene que ver con lo que Cristo hizo, ¿qué es lo que puede pasar? Y usted puede ser que esté viviendo mal. Por eso hay muchos ministros que están enfermos y mucha gente que está mal, que está viviendo mal. Y esto tiene que ver con que han recibido un conocimiento o un evangelio incorrecto, equivocado, ¿no? Como dije hoy al comienzo del programa, hoy estuvimos en TikTok, estuvimos en YouTube también, predicando un poquito y dimos algunos versículos y compartimos algo de lo que queremos que la gente entienda de esta enseñanza, que la bendición nace en lo espiritual. Pero muchos se enfocan en la bendición, pero no van a los cimientos, no van al fundamento. Alguien puede estar edificando, pero puede tener mal el cimiento, puede tener mal la base. Lo mismo pasa con el Evangelio. Puede que alguien hoy esté ministrando, pastoreando, o yendo casa por casa, o abriendo iglesias. Puede alguien, pero puede estar hablando de Jesús de Nazaret, ¿no? Hoy dimos esa enseñanza de que muchos se quedaron en el Jesús de Galilea, que caminaba en el mar de Galilea, del Jesús de Nazaret, el que hacía milagros, todo eso. Pero Pablo no se quedó ahí. Pablo dijo, el poder de Dios, en otras palabras, todo el poder de Dios está en la cruz de Cristo. En el momento en que Cristo fue a la cruz, murió y al tercer día resucitó con poder. Entonces, dice Pablo, esto para el incrédulo es locura. Para el incrédulo es locura. Pero para los creyentes, para nosotros, para los que se salvaron, esto es el poder de Dios. O sea, el poder de Dios está en el momento en que Cristo fue a la cruz, murió y al tercer día resucitó. Y Él se llevó nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestras miserias, se las llevó en la cruz. Ese es el poder de Dios. Mientras que otros se enfocan en la bendición, ¿no? Muchos se enfocan en las cosas materiales, en las cosas superficiales, pero ahí no está el poder de Dios. El poder de Dios está, como dice Pablo, en Cristo. No está en el Jesús que hacía milagro, no estaba en el Jesús que era buenito, que andaba por el mar de Galilea, sino que el poder de Dios está en ese momento que Él fue a la cruz y murió, y Él cargó, todo el poder de Dios, todo el juicio de Dios, toda la condenación de Dios que nos correspondía a ti y a mí, todo el juicio de Dios. Por eso que hay muchos que todavía condenan
juzgan, y eso no es el Evangelio. El Evangelio es presentar delante de Dios a todas las personas, presentarle que Cristo murió por el perdón de los pecados. Ahora, si la persona no quiere aceptar que Cristo murió por los pecados, bueno, va a vivir como un condenado, porque ya el mundo te condena, ya la vida te condena, ya la gente te condena. Pero ¿qué dice Pablo? Pero ahora, para los que están en Cristo, no hay condenación. Para los que están en Cristo, Romanos versículo 1, ahora para los que están en Cristo Jesús, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, si no hay condenación, si tenemos una nueva conciencia, si tenemos una nueva naturaleza, nuestra vida nada tiene que ver con el pecado. Nada tiene que ver con la condenación, nada tiene que ver con la maldición, nada tiene que ver con lo malo. Nuestra vida está bendecida con toda bendición. Nuestra vida está escondida en Cristo. Nosotros estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Él. Y las cosas viejas pasaron. Por eso a veces cuando nosotros nos ponemos a hablar con alguien, a veces la gente viene con cosas de hace 20 años atrás, 30 años atrás. Lo mismo, la predicación de hace 50 años atrás del Jesús de Nazaret. Por eso Pablo dice, 1 Corintios capítulo 2, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el Evangelio, el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras, ni de humana sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa algunas, sino a Cristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, y ni mi predicación, faltaba que diga, y ni mi testimonio. Y dice, ni nada, ¿no? Fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder, para que vuestra fe no esté fundada o fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. O sea, el poder de Dios para Pablo no eran ni las señales, ni el bautismo, ni los actos proféticos, ni la intercesión, ni nada. Para Pablo el poder de Dios era el momento en que Cristo fue a la cruz. Ese momento que fue lo que nosotros le llamamos la obra terminada, la obra consumada. Por eso nosotros le decimos la obra terminada, porque Cristo mismo cuando estaba en la cruz dijo, consumado es. ¿Y qué es lo que consumó, hermano Javier? ¿Qué es lo que terminó? Bueno, terminó para él, terminó lo que era una vida que como vive la gente, ¿no? O sea, lo que es la vida natural, ¿no? Si bien Jesús vivía en lo sobrenatural, ¿no? Pero para él, las limitaciones que él tenía iban a terminar. Jesús era un Jesús limitado, si bien vivía en lo sobrenatural, pero Jesús también tenía este tiempo cronos, tenía la hora, tenía, ¿no? Tenía lo que nosotros necesitamos, ¿no? Él tenía que comer, tenía que bañarse, tenía que vestirse, ¿no? Tenía las limitaciones del tiempo, las limitaciones para trasladarse, ¿no? Era un Jesús limitado, ¿no? Podemos decir. Pero cuando Él va a la cruz, cuando Él muere, cuando resucita, podemos decir, deja atrás todo lo que tiene que ver con esta vida, todo lo que tiene que ver con la materia, Él lo deja, se despoja de sí mismo y comienza a reinar, podemos decir, el Cristo resucitado. Y Pablo, fíjate lo que dice Pablo en la hoja de atrás,
capítulo 1, versículo 17. Pues no me envió Cristo. Fíjate que dice Cristo y no Jesús. No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, sino, dice, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y acá es algo muy, muy importante, muy tremendo, porque si Pablo quería predicar de su experiencia, de su testimonio, de lo que él podía hacer, algún milagro, de cosas que él vivió, o de su buen testimonio, si Pablo quería predicar de eso, hacía vana la cruz de Cristo, el sacrificio de Cristo. Hacía vano. ¿Qué es vano? Nulo. ¿Qué es nulo? Anular. Entonces dice, para no anular, para no hacer vana la cruz de Cristo, volvemos de vuelta. Primera de Corintios, capítulo 2, en adelante. Pues me propuse no saber cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. ¿Ok? Seguimos. Y estuve entre vosotros con mucho temor, con temblor, y ni mi palabra, y ni mi predicación, y ni mis palabras fueron con humana sabiduría, sino con el poder que hay en la cruz de Cristo. O sea, todo el mensaje de Pablo estaba en el momento que él fue a la cruz, que Cristo fue a la cruz. En ese momento, Pablo centraba todo el mensaje ahí, todo su enfoque ahí, toda su mirada, toda su palabra, todo su ser estaba en el momento que Cristo consumó y terminó la obra. ¿Para qué, hermano Javier? Él lo decía, para no hacer vana la cruz de Cristo y para que nosotros, y para que él también, Pablo también, pueda disfrutar de todos los beneficios que Cristo compró por y para nosotros hace más de 2000 años. Cuando alguien va a comprar algo y te lo trae, te lo da, te dice, mirá, te compré esto, te lo compré para vos. ¿Por qué la gente no puede disfrutar? Porque la gente quiere ir y hacer. Pero todo el Evangelio no se trata de lo que podemos hacer, sino de lo que Cristo hizo. O sea, no se trata de hacer, sino de conocer. Eso es lo que dice Pablo. No es con lo que tú puedes hacer, sino con lo que Él hizo. En otras palabras, no es con tu dinero, sino con las riquezas de Dios. No es con tu salud, sino con la salud que Cristo compró para ti. No es con tu vida saludable, con tu bienestar, sino con lo que Cristo compró para ti, tu vida saludable, tu vida sana, tu vida próspera, tu vida íntegra, tu vida en santidad, tu vida en bienestar, tu vida en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en mansedumbre, en templanza, en paz, en gozo, en alegría, en felicidad. Lo que Cristo compró para ti, Él te lo regaló. Ya está. Y ahora, ¿cómo lo puedo disfrutar? Por medio de la fe. No por medio, como decía Pablo. Alguien puede venir y decirte, mirá, no, yo te voy a dar esto, te voy a dar el otro, te voy a dar aquello, ¿no? Alguien puede venir, como decía Pablo, con humana sabiduría, como le decimos en Argentina, con chamullo. Alguien puede decir y te voy a dar, ¿no? Pero ¿qué decía Pablo? No es por mí lo que yo te pueda dar, sino lo que Cristo hizo, lo que Él ya te dio, ya compró. Por eso decía Pablo, en otras palabras, no dependan ni de mi oración, ni de mi predicación, ni de mi intercesión. Usted dependa de lo que Cristo hizo. Usted no dependa ni del pastor Javier, no dependa de nadie. Usted dependa del sacrificio de Cristo, de aquel que compró y terminó y consumó la obra. Nosotros le llamamos la obra terminada. Nosotros le llamamos la obra consumada. Hecho está.
Él ya hizo todo. Pero ahora, ¿qué nos queda a nosotros? Conocer. Conocer la verdad te hará libre. No es por hacer, es por conocer. Así que, hermanos, espero que les haya gustado esta palabra. A veces vamos muy rápido, a veces mucho de golpe, pero lo importante es entender el amor de Cristo, es entender lo que Cristo compró para nosotros. Y el poder de Dios, fue algo que fue para salvarnos, para justificarnos y para que nosotros descansemos. Es para justificarnos, para salvarnos y para que descansemos en lo que Cristo hizo. No hay nada que nosotros podamos comprar, ganarnos o hacer más, sino que tiene que ver con conocer, tiene que ver con que el poder de Dios también tiene que ver con el conocimiento, pero no con un conocimiento humano, sino el conocimiento de Cristo, el conocimiento de aquel que dio su vida por ti. Si tú no conoces quién es Cristo, si tú no conoces qué es lo que hizo en la cruz, si tú no conoces que Cristo murió para salvarte, para sanarte, para que vivas bendecido, para que vivas bien, si tú no conoces, vas a vivir mal, ¿no? Pero cuando uno conoce, es como el celular cuando se actualiza. Vieron que aparece un circulito y comienza a actualizarse el celular, y el celular se actualiza de la misma manera. Cuando tu mente se actualiza, entonces todo tu ser, esa información, esa señal, la información pasa por tu mente, le da la señal y todo el cuerpo se puede renovar, se puede transformar por medio de la palabra, por medio del conocimiento correcto. ¿Qué pasa cuando alguien recibe el conocimiento incorrecto? Y va a querer luchar, va a querer guerrear, va a querer pelear todavía, ¿me entendés? Va a querer todo el tiempo hacer, va a pensar, no, si yo no lo hago, nadie lo va a hacer, si yo no lo compro, nadie lo va a comprar, yo me lo tengo que ganar, va a estar todo el tiempo en una posición de sacrificio. Pero acá Cristo mismo dejó atrás todo el poder que él había alcanzado, porque Jesús fue una de las personas, dicen los que estudian, que Jesús vibraba en 1000, que Jesús fue uno de los que tenía un espíritu, un estándar más alto de espiritualidad. Los que estudian las cosas espirituales dicen que Jesús dejaba el estado de la materia, del cuerpo, como ese momento que caminó sobre las aguas. Dicen que él levitaba, flotaba en el aire y entraba en un estado espiritual tremendo. Pero Jesús se despojó de sí mismo, dejó ese poder que había alcanzado, que había logrado, ¿no? Por medio de lo que Dios le dio, pero también por medio de sacrificios que Jesús hacía para alcanzar esa sobrenaturalidad, ¿no? De dejar la materia. Era tremendo el poder que Jesús tenía, pero ahora él dejó ese poder terrenal, ¿no? De estar en esta atmósfera para tener un poder mayor. Por eso Pablo le llama, para mí el poder de Dios no es solo esto, sino que el poder mayor de Dios es el momento que Cristo fue a la cruz, murió y resucitó. Y ahora Él vive, reina con poder y su espíritu habita en nosotros. Por eso dice que si Cristo resucitó de los muertos, también nuestros cuerpos mortales Él va a vivificar y nos va a resucitar también como Él lo hizo. Pero todo tiene que ver con la manera de creer. Hay gente que dice, bueno, somos polvo nada más. Otros dicen, bueno,
venimos del mono, otros dicen, bueno, entonces, y hasta los predicadores muchas veces predican del Jesús de Nazaret, del Jesús buenito o el que hacía milagros. Pero Pablo dice, ahí no está el poder de Dios. El poder de Dios está en el momento que Él fue a la cruz. Y dice, para mí, fíjate lo que dice, mas para los llamados así judíos, capítulo 1, versículo 24. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Viste? Y se quedaban ahí. Pero él dice, pero cuando fui a vosotros, no fui con palabras de humana sabiduría, sino con el poder que hay en la cruz de Cristo, sino con el poder que hay en el Cristo resucitado, sino en el poder que hay en el Cristo que resucitó, que dejó la cruz, que dejó la materia, que venció la muerte, que venció el pecado, que venció todos los límites de acá, de esta tierra, para reinar en vida. Cristo le dio un lugar, el más alto, está sentado, dice, a la diestra, y Él vive, su espíritu dentro de nosotros. Él habita en nosotros. Por eso Pablo podía disfrutar de este poder, podía vivir de este poder. Él disfrutaba, él se gozaba y compartía con otros de este poder, que es la gracia de Dios. Pero muchos dicen, no, ¿será que algo tenemos que hacer? Pero el Evangelio no se trata de lo que tú puedes hacer. No se trata de hacer el Evangelio. El Evangelio se trata de creer y se trata de conocer. Por eso, el que conoce la verdad, conocer la verdad, te hace libre. Bueno, amigos, culminamos con esta serie que se llama La bendición nace en lo espiritual. La bendición nace desde ese lugar, de ese momento que Cristo dijo, consumado es. Desde lo espiritual comienza la bendición de Dios. Fluye por tu vida. Pero, como dije hoy, muchos se centran en un edificio grande, en un avión, en un barco. Eso es materia. Eso es materia. Pero la bendición de Dios nace en una mente que es espiritual. La bendición de Dios nace en el conocimiento de Cristo. La bendición nace por medio de creer la información correcta, el conocimiento correcto, de estar en el fundamento correcto. Ahí comienza la bendición. No comienza con un nuevo conocimiento, con palabras, con actos humanos o con actos proféticos. No comienza ahí la bendición. La bendición no es alguien que te pone la mano. La bendición es que Cristo habita en ti, que la gracia de Dios esté en tu vida, en todo tu ser. Por eso hay gente que está un día bien y un día mal. Un día bien, un día se siente bendecido, al otro día vuelve otra vez para atrás. Pero nosotros, gracias a Dios, le damos por este conocimiento correcto. Yo le doy gracias a Dios porque Dios nos da a conocer su amor, su gracia. Hay gente que dice, bueno, no creo que sea así, pero es como decir, fuiste a tal lugar, tú conoces, sabes dónde podemos descansar, dónde podemos tomar agua, dónde podemos comprar combustible, dónde podemos dormir. No, entonces por eso todo tiene que ver con el conocimiento, pero con el conocimiento correcto. Quizás alguien te dio una información falsa o un conocimiento incorrecto. Quizás alguien te habló mucho del Jesús de Galilea, del Jesús de Nazaret, pero no te habló
de los beneficios que Cristo compró, de la obra terminada, de la gracia de Dios, de la justicia de Dios, atribuida por medio de la fe, sin obras, para que nadie se gloríe. Claro que nosotros lo que hacemos es por el amor que Él nos hizo, nos dio, lo hacemos por gratitud. La próxima serie que vamos a comenzar el próximo sábado, vamos a comenzar con la serie Gratitud. Gratitud o el agradecimiento. Para los que anotan, para los que apuntan. Así que estate ahí pendiente para la nueva serie. Íbamos a dar una serie que tiene que ver con el ministerio de los ángeles. Pero la gente no puede disfrutar de los beneficios, podemos decir, de los ángeles si no conoce la gratitud, si no sabe lo que es ser agradecido. Así que vamos a comenzar con la serie Gratitud. Así que estate ahí, apuntate para esta nueva serie y comenzá a disfrutar de lo que decía Pablo. Para mí, el poder de Dios es el sacrificio de Cristo, la obra terminada, la obra consumada. Para mí, el poder de Dios, para mí, el vivir es Cristo. Así que bendecidos con toda bendición. Gracias a los que comparten y miran estas clases o series. Bendecidos con toda bendición. Bye bye.